Permítame pedirle su opinión y el mensaje para el Tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite, y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, Presidenta, por favor. Sí. Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata? Porque parece que es algo fuera de lo común, que es algo terrible. Entonces, para que un abogado reconocido nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora presidenta, un honor. Buenos días a todos, todas quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial, y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una carta magna inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social, es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso Constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado Constituyente Permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable
del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la Ley de Amparo vigente a partir del año 2013, artículo 61, fracción primera. No admite interpretación en contrario. A la letra, literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación, incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente, por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente, leo, el poder reformador, sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional, reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica, se traslada, se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos y, como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021, no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto, señora presidenta.